Iniciamos con la interpretación geométrica de la derivada, viendo la siguiente gráfica. Observen que tenemos aquí dos secantes, las cuales ambas pasan por el punto P. La primera secante, observen que tiene como pendiente, la pendiente de esa secante es la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Observe que a medida que la secante va bajando alrededor del P, el H, va disminuyendo, a tal manera de que se va coincidiendo con la recta tangente, con la tangente cuya pendiente sería el límite cuando H tiende a 0, el límite cuando H tiende a 0 de la pendiente de la secante. Lo cual ustedes recuerdan bien que ese es el concepto de la derivada en el punto de abscisa C. Entonces, vamos a ver una aplicación para encontrar la recta tangente, pero no de una función, sino de una curva en general. En particular, veamos este siguiente ejemplo, el cual vamos a encontrar su recta tangente en el punto 1, 2. Primero que todo, verifiquemos si el punto 1, 2 pertenece a la curva. Escribamos la ecuación, x a la 3, y más y a la 3x igual a 10. Y vamos a analizarlo en el punto de coordenadas 1, 2. Como les dije, primero chequeemos si el punto pertenece a la curva. Entonces, la x la repasamos por 1, la y por 2. Verifiquemos si corresponde al valor de 10, que en efecto es. Por lo tanto, el punto sí pertenece a la curva. Ahora, a continuación, vamos allá a la derivada. Recuerden que en este caso, esta curva, para encontrar su derivada, debemos aplicar la regla de la cadena. Perdón, la derivación implícita. Entonces, derivamos con respecto a x, pero recuerden que la derivada de y con respecto a x nos da la pendiente de la tangente. Entonces, derivando con respecto a x, nos queda 3x a la 2 por y, la derivada de un producto, más x a la 3 por la derivada del segundo, que es y', más la derivada del siguiente producto, que es 3y a la 2 por la derivada interna, que es y' por x, más la derivada de x, que es 1, igual a la derivada de 10, que es 0. Entonces, agrupando los factores comunes de y', entonces tenemos lo siguiente: x a la 3 más 3y2 x, que multiplica a y', y los demás los transponemos al lado derecho. Menos y3 más 3 x2y. A continuación, despejamos y'. Entonces tenemos y' igual a menos y a la 3 más 3x2y sobre x a la 3 más 3xy cuadrado. Como pueden ver, esta pendiente está en términos de las variables x y y. Entonces debemos reemplazar las variables x y y en el punto 1, 2. O sea, reemplazando la x por 1 y la y por 2. Entonces nos queda que la pendiente de la tangente en ese punto, que es el punto de contacto entre la tangente y la curva, está dada por la siguiente expresión: 2 al cubo más 3, 1 cuadrado por 2, todo esto sobre 1 al cubo más 3 por 1 por 2 al cuadrado. El estudiante puede verificar que esto nos da menos 14 sobre 13. Entonces ya encontramos la pendiente de la tangente. Y el estudiante debe recordar que la ecuación de una recta punto pendiente está dada por la siguiente expresión. Entonces, como ya tenemos el punto de ordenada, la componente, la ordenada del punto, entonces es y menos 2 igual a la pendiente menos 14 sobre 13 por x menos la abscisa del punto, que es en este caso 1. Entonces, esta es la tangente en el punto de contacto. Ahora miremos un ejemplo distinto donde el punto no pertenece a la curva.
Porque el estudiante, como le advertí, debe verificar si el punto pertenece a la curva. El ejemplo sería el siguiente. Y igual a 2x al cuadrado menos 1 y debe pasar la recta por la tangente por el punto Q de coordenadas 4, 13. Chequemos si el punto pertenece a la curva. Entonces debe darse la siguiente igualdad. 13, que es la y, debe ser igual, al repasar la x en 4, nos tiene que dar el mismo valor de 13. Lo cual usted puede observar que es diferente. O sea, no corresponde al mismo valor. Por lo tanto, el punto Q no pertenece a la curva. Ya el método para resolver este ejercicio es distinto. Primero que todo, sería muy bueno saber cómo es la gráfica de la curva, tener una idea del dibujo. Es una parábola que se abre hacia arriba. Como ya vimos, el punto no pertenece a la curva. Entonces el punto sería, en este caso, Q 4,13. Y vamos a determinar un punto sobre la curva en el cual es el punto de contacto entre la tangente y la curva, de tal manera que esa tangente debe pasar por el punto dado. Entonces, hacemos lo siguiente. Sabemos que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Sabemos bien eso. Entonces, la derivada es simplemente, la función es y igual a f de x, entonces sería f' en el punto de contacto, en el punto de abscisa del contacto, que es en este caso x0. Que bien sabemos que la derivada de la función es 4, como la estamos evaluando en el punto x0, entonces sería 4x0. Pero también sabemos que la pendiente de la tangente, recordando de nuevo la gráfica, es la diferencia de ordenadas, en este caso sería y sub 0 menos 13 sobre diferencia de las abscisas, que en este caso es x0 menos 4. Entonces vamos a escribirla acá y nos quedaría y0 menos 13 sobre x0 menos 4. Pero el estudiante debe recordar que el punto x0 y y0 pertenece a la curva, y la curva ya sabemos cuál es la ecuación, y igual a 2x2 menos 1. Entonces, como pertenece a la curva, satisface la ecuación de la curva. Por lo tanto, y0 debe ser igual a 2x0 cuadrado menos 1. Entonces, reemplazando este dato en la pendiente anterior, la fórmula anterior que escribimos, entonces nos quedaría, y sub 0 lo repasamos por este valor, entonces nos queda 2x0 cuadrado menos 1 menos 13, todo esto sobre x0 menos 4. Que simplificando, ustedes, esto es 2x0 cuadrado menos 14 sobre x0 menos 4. Miren que esta pendiente, la pendiente 1 es la misma pendiente 2. Entonces, igualando las dos, 1 igual a 2, se obtiene la siguiente ecuación, 4x0 igual a 2x0 cuadrado menos 14 sobre x0 menos 4. Que transponiendo términos, este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, entonces nos queda de la siguiente manera. 4x0 cuadrado menos 16x0 igual a 2x0 al cuadrado menos 14. Transponiendo términos para un mismo lado, entonces aquí nos queda 2x0 al cuadrado, al simplificar, aquí nos queda menos 16x0 más 14. Dividiendo por 2 para que nos quede un poquito más sencilla, nos queda menos 8x0 acá más 7. Entonces, como el estudiante ya vio operativas, me supongo que sabrá que los factores de estos son menos 7, x sub 0 menos 7 y x sub 0 menos 1. Entonces, igualando cada factor a 0, nos queda que x sub 0 vale 7 y x sub 0 vale 1. Lo cual nos muestra que en este caso la curva tiene dos tangentes que pasan por ese punto que no pertenece a la curva. Entonces, si x0 vale 1 para la primera tangente, volvemos a la ecuación de la curva, que en este caso recordemos que era y0 igual a 2x0 cuadrado menos 1. Entonces, reemplazando x0 acá, tenemos que y0 es igual a 1.
Y también recordamos que la pendiente de la tangente era 4 veces x0. Entonces, reemplazando, nos damos cuenta que la pendiente para ese punto es 4. Entonces ya tenemos el punto de contacto. El punto de contacto en este caso con la curva es el punto de coordenadas 1,1 de pendiente 4. Volviendo a la misma ecuación de la recta punto pendiente, tenemos que es y menos 1 igual a la pendiente que multiplica a x menos 1. Para la otra tangente, aquí llamémosla T1, tangente 1. Para la otra tangente hacemos lo mismo. Si x0 vale 7, encontramos el valor de y0. Entonces ya sabemos que y0 solamente sería reemplazar x0 en esta ecuación. Entonces y0, simplificando, nos da 97. La pendiente, lo mismo. Ustedes saben que es 4x0, entonces sería 4 por 7, daría 28 la pendiente. Entonces el punto de contacto en este caso sería 7,97 con pendiente 28, cuya ecuación, llamémosla T2, sería y menos 97 igual a 28 por x menos 7, usando la ecuación punto pendiente. Bueno, con esto hemos dado dos ejemplos importantes de la interpretación geométrica de la derivada. Una donde el punto pertenece a la curva y otra donde el punto no pertenece a la curva. En el primer ejemplo vimos que la curva no era una función. Entonces había que hallar una derivación implícita y evaluar los valores de las coordenadas del punto en las variables. En la segunda, lo que hicimos fue encontrar la tangente a una función en la cual el punto no pertenecía. Lo único que hicimos fue derivar la función y encontramos las tangentes con un algoritmo que ustedes acaban de ver. Entonces, ahora vamos a ver la interpretación física de la derivada. La interpretación física de la derivada viene dada por la siguiente ecuación. La ecuación viene dada por esta, S igual a f de t, donde S representa la posición de la partícula con respecto al origen en un instante t. Entonces, la derivada de la función con respecto a t nos da la velocidad instantánea, cuyo valor absoluto sería la rapidez de la partícula. Entonces, veamos un ejemplo dada por la siguiente ecuación. La ecuación viene dada por S igual a f de t menos t a la 4 sobre 4 más 2t al cubo menos 11 medio de t cuadrado más 6t más 1. El estudiante puede observar que su derivada es menos t cubo más 6t menos 11t más 6, que factorizando, usando el teorema del factor, puede chequear que es t menos 1 por t menos 2 por 3 menos t. Lo importante acá es analizar la siguiente situación, ver en qué dirección toma la partícula, cuáles son los intervalos donde la partícula viaja hacia la derecha, viaja hacia la izquierda y donde cambia la partícula su dirección. Entonces vamos a ver ese tipo de problema. Entonces escribamos primero la ecuación de la función. Vamos a escribir la función. Entonces viene dada por menos t a la 4 sobre 4. Ya vamos a encontrar escribamos la mejor derivada. Más 2t cubo menos 11 medios de t al cuadrado más 6t más 1. Miremos que su derivada, que como dijimos es la velocidad de la partícula en cualquier instante, viene dada por la siguiente. La derivada de t a la 4, y bien sabemos que es menos t a la 3, 4t a la 3 sobre 4. Entonces cancelamos términos semejantes. Aquí nos queda la derivada de t a la 3, da 6, en este caso 2 por 3, 6, t al cuadrado, menos 11t más 6. Como les dije, ustedes utilizando el teorema del factor podían identificar que los ceros de este polinomio vienen dados por las siguientes. T menos 1 por t menos 2, estos son los factores, y 3 menos t. Entonces vamos a analizar, como les dije, la partícula en qué intervalo viaja hacia la derecha y en qué intervalo viaja hacia la izquierda. Y también analizaremos en qué
tiempos la velocidad cambia, la partícula cambia de posición. Entonces, hagamos una gráfica, o lo que ustedes llaman el cementerio. Mire que este factor se anula en 1, este otro factor se anula en 2, y este factor se anula en 3. Aquí pongamos los signos de este factor. Entonces, los signos de este factor los voy a señalar de esta manera. Cuando son mayores que 1, recuerden, esto da positivo, los valores son positivos, y para la izquierda son negativos. Para el factor t-2, para la derecha de 2, los signos son positivos, y para la izquierda son negativos. Para 3-t, observen una particularidad, la variable es negativa. Les aconsejo que piensen que el signo de la derecha depende de la variable, del signo de la variable. El signo depende el signo a la derecha depende del signo de la variable. Entonces vamos a analizar que los signos a la derecha de 3, como la variable es negativa, es negativo, y para la izquierda el signo contrario. Aquí están los signos de la velocidad. Estos son los signos de la velocidad. Entonces pueden observar que como estos son productos, esto es multiplicar los signos. Entonces sería más, menos, más y menos. ¿Qué indica esto? Que la partícula, aquí pongamos el tiempo 0, porque obviamente esto es una situación física donde estamos contando el tiempo, es positivo o 0. Entonces, la partícula cuando está en el intervalo entre 0 y 1, como la derivada es positiva, la partícula viaja hacia la derecha. Cuando está en el intervalo entre 1 y 2, la partícula viaja hacia la izquierda. En el intervalo entre 2 y 3, intervalos de tiempo, la partícula, como el signo es positivo, viaja hacia la derecha. Y en el intervalo de 3 hacia adelante, hacia infinito, la partícula regresa otra vez a la izquierda. Ahora representemos este evento con el siguiente gráfico. Entonces, tracemos una línea que me va a representar la posición de la partícula en todo instante. Para eso necesitamos un origen. Como ustedes pueden observar, cuando f vale en el tiempo 0, los términos se anulan, exceptuando el último, y en ese caso f de 0 vale 1. Entonces, cuando el tiempo es 0, la partícula se encuentra a una unidad de la derecha de 0. Entonces, representemos eso con un punto, indicando que en el tiempo 0 la partícula se halla a una distancia a la derecha de 0. Ahora, en el instante 2, observamos que la partícula, en el intervalo entre 0 y 1, como dijimos acá, la partícula se desplaza hacia la derecha. Entonces, estando el valor de la función en 1, como ustedes pueden observar, evaluando en los valores de t, el valor de la función en ese caso es de 13/4. De 13/4. Entonces, la partícula se halla a 13/4 unidades a la derecha de 0. Entonces, la partícula viaja hacia la derecha hasta este punto. Hasta este punto. Entonces, en este instante, la partícula se encuentra en este punto, a 13/4 a la derecha de 0. En el intervalo, como bien recordamos, entre 1 y 2, la partícula se regresa a la izquierda. Entonces, se regresa a la izquierda y el valor de la función en 2, como ustedes pueden determinar, está dado por 3. Entonces, la partícula se regresa hacia 3. Aquí la partícula, observen que en el intervalo entre 0 y 1, como lo indico acá, la partícula viaja hacia la derecha, este es el intervalo, este es el punto, en el instante t igual a 2. Entonces, en el intervalo de tiempo entre 1 y 2, la partícula se regresa a la izquierda. Aquí vuelve la partícula y se devuelve. ¿Por qué? Porque, como dijimos, en el intervalo entre 2 y 3, la partícula vuelve a la derecha. Entonces, entre 2 y 3, la partícula vuelve y hace esto. En ese caso, el valor de la función en 3, como ustedes pueden determinar, es 13/4. Entonces la partícula regresa otra vez a 13/4, a una posición 13/4 a la derecha de 0. O sea que hace esto, toma la dirección hacia la derecha.
Este es en el instante t igual a 3. T igual a 3. Pero de 3 hacia infinito, la partícula se va ya definitivamente hacia la izquierda. Entonces, toma esta dirección. La partícula ya se va definitivamente por la izquierda y ahí está cómo interpretamos la situación que vemos acá de cómo se mueve la partícula en cualquier instante. Observen que en estos puntos la velocidad de la partícula es cero. Como ustedes pueden ver, en todos estos puntos que hemos señalado, este punto y este punto, la partícula tiene una velocidad cero. Eso indica que cuando la velocidad es cero, la partícula está cambiando de dirección. O sea, se está viajando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Listo. Con esto hemos terminado una de las tantas interpretaciones que tiene la derivada, como es la de la recta tangente y la de una interpretación física. En el próximo módulo veremos alguna otra aplicación que tiene que ver con los valores extremos.